Base de datos por Jorgelis Zavallo, Adriana Amaricua, Jocelyn Fuentes. En este tema se disertarán cada uno de los aspectos con la menor cantidad de palabras posible para facilitar su entendimiento. Definición de la base de datos. Es un conjunto de información almacenada en memoria auxiliar que permite acceso directo y un conjunto de programas que manipulan esos datos. Surge desde mediados de los años 60. En 1970, Cox propuso el modelo relacional. Este modelo es el que ha marcado la línea de investigación por muchos años. Ahora se encuentran los modelos orientados a objetos. Funciones. Entre sus funciones encontramos dos. La primera de ellas son los datos, que es lo que se conoce como base de datos propiamente dicha, y para manejarlos se utiliza una serie de programas. La segunda de ellas son los programas, encargados de manejar los datos, conocidos como DBMS. Tipo de bases de datos. Existen algunas características que permiten tipificar las bases de datos, ya que estas pueden ser pequeñas o grandes, o su acceso puede ser limitado o amplio. Así pues, es posible establecer 4 tipos: individuales, compartidas, distribuidas y propietarias. Base de datos individuales. Es una base de datos utilizada básicamente por una persona. El sistema administrador de la base de datos y los datos son controlados por el mismo usuario. Puede estar almacenada en la unidad de disco duro del usuario o en el servidor de archivos de una red de área local. Por ejemplo, un gerente de ventas podría contar con una base de datos para el control de sus vendedores y su desempeño. Base de datos compartida. Son bases de datos con múltiples usuarios y que muy probablemente pertenezcan a la misma organización. Con la base de datos de una compañía se encuentra almacenada en una computadora potente y bajo el cuidado de un profesional en el área, el administrador de la base de datos. Los usuarios tienen acceso a la base de datos mediante una red de área local o una red de área extensa. Base de datos distribuida. Según la naturaleza de la organización, es probable que los datos no se almacenen en un único punto, sino que se sitúen en un lugar o lugares diferentes a donde se encuentran los usuarios. Una base de datos distribuida es la unión de las bases de datos mediante redes. Los usuarios se vinculan a los servidores de base de datos distantes mediante una amplia variedad de redes de comunicación. Puede imaginarse una compañía con diferentes oficinas regionales donde se encuentra distribuida la base de datos. Sin embargo, los ejecutivos pueden tener acceso a la información de datos de todas las oficinas regionales. Base de datos propietarias o bancos de datos. Se trata en general de bases de datos de gran tamaño, desarrolladas por una organización y que contienen temas especializados o de carácter particular. El público general puede tener acceso a esta base a veces de forma gratuita y otras mediante el pago de una cuota. Pueden ofrecer información que va desde negocios, economía, inversión, técnica y científica hasta servicios de entretenimiento. Permiten encontrar en minutos lo que tardaría horas hojeando revistas. Uso y aspectos de las bases de datos. Las bases de datos son de gran utilidad para todos los profesionales, bien si se trata de bases de datos personales de la empresa o de los bancos de datos que permitan consultas especiales relacionadas con sus campos de trabajo. En todo caso, la información representa una herramienta que permite realizar el trabajo con diligencia y efectividad, pues admite almacenar y recuperar los datos de manera organizada para contar con ellos en forma oportuna, veloz y confiable.
Modelos de datos. Para representar el mundo real a través de esquemas conceptuales se han creado una serie de modelos de datos. Algunos de estos modelos son: modelo relacional de datos. Representa el mundo real mediante tablas relacionadas entre sí por columnas comunes. Modelo de red. Representamos al mundo real como registros lógicos que representan a una entidad y que se relacionan entre sí por medio de flechas. Modelo jerárquico. Tiene forma de árbol invertido. Un padre puede tener varios hijos, pero cada hijo solo puede tener un padre. Ventajas de las bases de datos. Uniformidad. Si se tienen diversos archivos con la información relacionada dentro de la organización, es probable que cada uno tenga un formato diferente, lo cual dificulta su comparación. El uso de bases de datos permite información en un formato común. Seguridad. Los usuarios de la información tienen niveles de acceso a los archivos y al tipo de información que deban manejar, gestionado mediante el uso de contraseñas que establecen sus derechos de usuario. Evitar la inconsistencia y redundancia de datos. Una base de datos permite el uso de archivos compartidos, accedidos mediante la red, evitando que cada usuario tenga su propia copia de datos. De este modo se evita la duplicación de la información, es decir, que se almacenen más de un dispositivo de almacenamiento. Esto disminuye los costos de almacenamiento y evita la inconsistencia de los datos, es decir, diversas copias de un mismo dato que no concuerdan entre sí. Integridad de datos. Los valores de los datos almacenados deben satisfacer ciertas restricciones de consistencia. Las restricciones son evaluadas mediante programas que determinan si un campo es adecuado. DBMS o Sistema Gestor de Base de Datos. Es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a las bases de datos. Está compuesto por DDL, lenguaje de definición de datos; DML, lenguaje de manipulación de datos; SQL, lenguaje de consulta. La función del DBMS es la definición de las estructuras para almacenar datos y también manipulación de los datos. La diferencia entre un DBMS y una base de datos es que la base de datos es una colección de archivos interrelacionados almacenados en un conjunto sin redundancia, y la DBMS es un conjunto de numerosas rutinas de software interrelacionados, cada una de ellas es responsable de una determinada tarea. La importancia de una apropiada elección de DBMS es que al elegirla tenga la mejor interfaz a las necesidades de la empresa y sobre todo que esté apto para la base de datos que se vayan a utilizar. Un sistema de bases de datos estará formado por personas, máquinas, programas y datos. En general, las bases de datos permiten llevar un control acerca de una información especializada o específica, pública o privada, en distintos campos que van desde una macroempresa hasta información de manejo personal.